comenzamos esta segunda sesión del Seminario Permanente de Agua y Cultura. Bienvenidos a todos los que se conectaron el día de hoy. Y tenemos dos presentaciones el día de hoy de investigadoras jóvenes que nos van a presentar su trabajo sobre, bueno, ellas vienen de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y aquí ya tenemos a la primera ponente, que es Alejandra García, que le damos la bienvenida al seminario. Espero que sea, no sea sola la única vez que nos visites en este seminario, sino que estés este, en las demás sesiones. Y Alejandra García de Loera, ella trabaja en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestra en investigaciones sociales y humanísticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus líneas de interés se centran, y aquí es algo que me llamó la atención y Alejandra nos va a explicar un poco más el por qué. Sus líneas de interés se centran en la política de drogas, la investigación basada en la comunidad y las intervenciones comunitarias relacionadas al uso de sustancias ilícitas, ¿no? Aunque el agua no es una sustancia ilícita todavía, ¿no? Pero Alejandra tiene un creciente interés por los conflictos por el agua y la inseguridad hídrica en México. Ella colaboró como asistente de investigación del Laboratorio de Gobernanza Colaborativa de Recursos del CIDE Región Centro, que supongo ahí fue donde conoció a Raúl Pacheco Vega, que también aquí está con nosotros, y y también fue asistente de investigación del programa de política de drogas de la misma institución. Entonces, Alejandra, eh, tienes 20 minutos para hacer tu presentación, perdón, media hora para hacer tu presentación y media hora para recibir preguntas y comentarios. Entonces, si puedes empezar a compartir tu pantalla y nosotros acá te Sí, avisamos cómo lo vemos. Ella, sí, perdón, lo último que quiero decir es que ella va a presentar un trabajo que se llama Gestión de Suministro Público de Agua y Percepciones Sociales de la Inseguridad Hídrica en la ciudad de Aguascalientes. Gracias, Alejandro. gracias, doctor. Muchas gracias, también al doctor Pacheco por estar presente y a usted por la invitación. Voy a apagar mi cámara para concentrar toda mi señal en el audio y en la diapositiva. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, pues como lo mencionó el doctor Daniel, yo les voy a presentar, una investigación que básicamente es, un resumen de mi tesis de maestría que estuvo dirigida por el doctor Raúl Pacheco y que, bueno, se titula Gestión del suministro público de agua y percepciones sociales de la inseguridad hídrica en la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, este texto básicamente Alejandra, se... Alejandra, Sí, perdóname. Estamos viendo una pantalla gris todavía. a ver, permítame. ¿Listo? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Gracias. Adelante. Gracias, doctor. Gracias. Y bueno, les comentaba que esta tesis, bueno, formó parte de los productos, o entregables del proyecto Entendiendo y Resolviendo Conflictos por Agua en México, propuestas de política pública, que también estuvo a cargo del doctor Raúl Pacheco, que en ese entonces, conocí en el CIDE, y de la doctora Adriana Aguilar, que, pues, bueno, es investigadora de Centro Geo. Y bueno, el objetivo principal de esta investigación fue el conocer las percepciones sociales producidas por la inseguridad hídrica y la configuración histórica de la gobernanza moderna en la ciudad de Aguascalientes. Para ello, me propuse explorar, perdón, el panorama hídrico, social e institucional de la ciudad, desde una perspectiva histórica, pero creo que más que una historia del agua, creo que por sí sola, creo que estoy presentando una historia del agua desde un enfoque de la historia del presente y sería una historia política y social del agua. Bueno, la justificación, por qué es importante el estudio de la ciudad de Aguascalientes en los temas de agua, ¿no? Bueno, principalmente la ciudad ofrece un contexto favorable para el análisis de la inseguridad hídrica, pues es una zona donde existe una zona de escasez natural y que está aumentada por la actividad humana, aunada a una gestión basada en el bajo respeto por el Estado de Derecho
sumado también a una pobre capacidad operativa para la vigilancia de la adecuada aplicación de regulaciones y normas. Entonces, bueno, en este sentido, también el conocer las percepciones sociales que se producen en esta ciudad por la inseguridad hídrica en zonas marginadas puede ser un buen punto de partida para la aplicación de mecanismos que permitan una gestión colaborativa de los recursos hídricos en la ciudad de Aguascalientes y como básicamente servir como un insumo para generar políticas públicas robustas, ¿no? En cuanto a temas de agua. Sin embargo, pues les voy a confesar que, bueno, en este tiempo yo era una ferviente, bueno, creía en la política pública como una forma de incidencia social. Ahorita ya no tanto, creo más bien en las intervenciones comunitarias de corto alcance. Y bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, el contexto de estudio, ¿no? Básicamente, bueno, la ciudad de Aguascalientes se ubica en el estado del mismo nombre, que es el segundo más pequeño en México, ¿no? Históricamente, bueno, los españoles en la época de la conquista establecieron un sistema de presidios durante esta época por sus abundantes aguas termales y su ubicación estratégica para ingresar a este camino real de tierra adentro, principalmente para las minas que estaban ubicadas en Zacatecas. Alejandra, Eh, sí, perdón por la interrupción. Estamos viendo también tus notas de orador sobre perdón, las bueno, imágenes. estas no sé cómo quitarlas, pero bueno, voy a tratar de hacer la presentación así. Bueno, les comentaba que ya en la actualidad sería la década de 1980, pues la ciudad de Aguascalientes experimentó un aumento demográfico principalmente producido por la descentralización de algunas dependencias de gobierno como el INEGI. Esto produjo un aumento en la demanda de vivienda y de servicios públicos, pues como el agua potable, ¿no? Además de esto, pues bueno, actualmente Aguascalientes presenta el cuarto lugar en cuanto a mayor nivel de estrés hídrico a nivel nacional y pues nada más está superado por el estado de Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México y en cuarto lugar pues ya estamos en Aguascalientes. Bueno, la estructura de mi tesis fue la siguiente, fue un capítulo, fueron tres capítulos y una conclusión general. Cada capítulo se hizo con una estructura de artículo, entonces por cada capítulo yo usé un framework. Entonces para el capítulo uno pues estudié o entendí el proceso histórico de la gobernanza del agua desde el neoinstitucionalismo histórico. Básicamente escogí este framework porque pues me permite detectar actores y procesos eh, este, en cuanto a la gestión, ¿no? O sea, detectar procesos de coyuntura, tanto actores, instituciones, ¿no? Tomando en cuenta como la temporalidad histórica, ¿no? El, perdón, el segundo capítulo, me voy a saltar aquí un poquito, se refiere más como a la expansión urbana de la ciudad y su relación con la escasez de agua. Y para ello, bueno, pues me basé en la ecología política urbana, que básicamente es un cuerpo de conocimientos neomarxistas que pone de relieve como las inequidades sociales en cuanto al acceso al agua y los cambios sociales en cuanto a la infraestructura para acceder a este recurso hídrico, ¿no? Y ya para el tercer capítulo, bueno, utilicé el framework de la psicología de la sustentabilidad hídrica, cuyas ideas principales ponen de manifiesto una correlación entre la percepción de la escasez de agua y las acciones o prácticas sociales en cuanto al ahorro y derroche de agua. Ya lo dije. Y bueno, mis conceptos clave, los cuales yo me basé en toda la tesis, fueron pues la gestión o gobernanza del suministro público de agua, que básicamente pues esta gobernanza del recurso hídrico, la administración del recurso hídrico, que no necesariamente quiere decir que sea una buena gobernanza, ¿no? Esto ya lo había trabajado Alex Caldera. Bueno, el segundo concepto se refiere a la inseguridad hídrica, ¿no? Que es esta incapacidad del Estado para brindar los recursos hídricos necesarios para que la gente pueda desarrollarse en su vida cotidiana normalmente. Bueno, la escasez hídrica pues, presenta un hecho de una ausencia de un recurso hídrico de forma importante y bueno, la percepción social de la escasez se refiere básicamente como al imaginario social u opinión pública
que la gente tiene con relación a la escasez de agua. Y bueno, mi metodología, bueno, fue un estudio exploratorio de corte cualitativo en combinación con un estudio de caso. Y bueno, acá por el lado derecho les presento básicamente dónde está ubicado el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, que fue mi unidad de observación, ¿no? Básicamente yo utilicé etnografía visual, hice una aproximación a campo con técnicas de observación no participantes, aunado a un seguimiento de medios, que principalmente me faltó poner ahí, que sería un seguimiento de Facebook, ¿no? De post de Facebook en cuanto a personas usuarias inconformes por el servicio. Y el análisis, pues lo realicé principalmente basándome en principios de la teoría fundamentada, con la ayuda del software Atlas T7. En ese tiempo utilicé Atlas T7. Y bueno, básicamente, pues esta de la teoría fundamentada nos dice que no, su interés es generar teoría a partir de los datos mismos. Sin embargo, no está interesado como en refutar o demostrar una teoría como tal, sino como demostrar la plausibilidad de un fenómeno o problemática social. Y bueno, aquí les pongo como un resumen del capítulo 1, que básicamente es una historia del agua en cuanto a la formación de sus instituciones y de los actores. Y bueno, básicamente a nivel nacional, esto es a nivel nacional. Y bueno, básicamente, pues aquí les hago notar en esta línea del tiempo y con esta línea azul que está del lado derecho, eh, cómo a partir de 1992 y con la creación de la nueva Ley de Aguas Nacionales, se pasa de un manejo centralizado de la gestión del agua a un manejo descentralizado, ¿no? Esto coincide principalmente con la entrada del neoliberalismo en México, ¿no? Aquí básicamente pues les muestro las etapas de la configuración de la gobernanza moderna de la ciudad de Aguascalientes. Bueno, que también ya lo había trabajado el doctor Alex Caldera. Yo agrego la última etapa, que sería la de 2001 a 2018. Y bueno, en ese tiempo pues yo entregué mi tesis en 2019, ¿no? Ahorita estamos ya avanzados en el año de 2022. Entonces parece que la concesión de Veolia, que es el organismo operador, está por terminar según promesas de campaña. Ahorita ya la alcaldesa que estaba en este periodo, ahorita ya fue reelecta como gobernadora. Entonces una de sus promesas de campaña es pasar a un esquema mixto de gobernanza, ¿no? Perdón. Y luego ya aquí les presento el desarrollo histórico de la gobernanza, pero ya a nivel local, ¿no? Es decir, en la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, también sí les hago notar igual las dos etapas de manejo centralizado y de manejo descentralizado de la gestión. Y bueno, acá les pongo a 2023 como último año, porque es la supuesta conclusión de la concesión de Veolia, que es este organismo operador o agente privado que está encargado de la operación, ¿no? Del recurso. Y bueno, tendremos que esperar hasta 2023 a ver qué pasa, ¿no? A ver si sí es que se implementa un esquema mixto de gobernanza o se vuelva a o se hace una remunicipalización, perdón, de la gestión. Bueno, el capítulo 2, aquí es donde les comento que básicamente me estoy enfocando en hacer un análisis, podría decirse que un análisis documental basado en planos y documentos oficiales sobre la expansión urbana de la ciudad a nivel histórico, ¿no? Para entender cómo es que se ha configurado la ciudad de Aguascalientes y que básicamente los resultados me han mostrado que se ha configurado con base, perdón, a un criterio de clase, ¿no? Y este criterio de clase claramente obedece a una limitación en el acceso al recurso hídrico público. En el primer mapa, pues bueno, por acá pueden ver acá que hay unos colores. Estos colores reflejan el nivel sociodemográfico por zonas, ¿no? Podemos ver a lo largo de estos dos mapas cómo es que la expansión se dio al oriente de la ciudad de Aguascalientes y que las personas que habitan o que habitamos esta zona pertenecemos a un grupo social, perdón, sociodemográfico popular, ¿no? En el mapa 3, acá les pongo, esto lo hizo una gran compañera,
hizo un mapeo sobre los tandeos de agua, esto fue en 2017, pero lo hizo cualitativamente, ¿no? Ella se puso a escuchar los programas de radio y las quejas por tandeos de agua e hizo este mapeo, ¿no? Entonces podemos ver que la mayoría de los tandeos de agua se están dando en la zona nororiente de la ciudad, que está por aquí. Creo que está coincidiendo y que es donde se ubica mi unidad de observación, es decir, el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Y bueno, acá está el capítulo 3 que habla sobre las percepciones sociales que se están produciendo en esta zona. Y bueno, básicamente, bueno, me dediqué a estudiar las percepciones sociales desde un enfoque cualitativo. Bueno, no tenía yo tiempo para hacer una encuesta y creo que, bueno, antes de hacer un estudio cuantitativo más amplio sobre las percepciones sociales, lo primero que se tiene que hacer es explorar el panorama, ¿no? Entonces, quizá este ejercicio que yo hice con mi tesis de maestría pueda ayudar a servir como un insumo para que muestre el panorama y de ahí sí ya se pueda desprender algún estudio cuantitativo más amplio en cuanto a percepciones sociales o algún estudio de corte mixto, ¿no? Y bueno, aquí este es el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Es un fraccionamiento que se encuentra en la periferia urbana, al nororiente, como mencioné. Es un fraccionamiento con altos índices de marginación, delincuencia, y bueno, es donde se concentra cerca del 60% del grueso de la población de toda la ciudad, ¿no? Incluso dicen que se llega a estimar que Villas de Nuestra Señora de la Asunción tiene el mismo tamaño que el municipio de Jesús María, que es un municipio conurbado aquí de la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, la ciudad, bueno, este fraccionamiento pasa por la línea verde, que fue un proyecto de la alcaldesa Lorena Martínez para tratar de rehabilitar espacios públicos, pero que, sin embargo, pues ha gastado mucha agua para su mantenimiento, pero que se sigue manteniendo. Estas son algunas imágenes de mi recorrido, por el fraccionamiento. Y bueno, para estudiar las percepciones sociales y las prácticas que se desprenden de estas percepciones sociales, pues yo hice una observación no participante. Estudié las prácticas al exterior de las casas porque creo que hacer una observación directa y participante se llegaría a los comportamientos, ¿no? De las personas, ¿no? Bueno, también hice un seguimiento de Facebook, de grupos y usuarios inconformes que reaccionaban a los tandeos, ¿no? Aquí, pues como tengo muchas más imágenes, quise poner algunas representativas. Por ejemplo, la primera, aquí hay un usuario que pone un post donde achaca a Veolia los tandeos de agua, ¿no? Entonces, de esta imagen puedo decirles que de todas las otras que yo hice seguimiento de medios, pude detectar que principalmente ya lo había trabajado la doctora Obdulia Vega en su tesis de doctorado, que la escasez de agua, las personas se la achacan al organismo operador, ¿no? No hay una reflexión ni ambiental ni social por parte de ellos en cuanto a la complejidad de los factores que llevan a una inseguridad hídrica manifiesta o no manifiesta. En la segunda quise poner como que las prácticas más recurrentes que hay, ¿no? En cuanto a la inseguridad hídrica, y bueno, esto es fugas domiciliarias como que al por mayor. Esto sí son fugas domiciliarias al por mayor y son fugas que no son atendidas de forma rápida por el organismo operador. Sin embargo, la tarifa sí llega como muy puntual, ¿no? Por último, les presento una imagen que nos habla principalmente como de los destellos de manifestación o de política contenciosa, por así decirlo, en cuanto a los tandeos de agua, ¿no? En Aguascalientes podemos decir que no existe un movimiento social por el agua, ni siquiera hay organizaciones sociales que tengan como bandera el derecho humano al agua, pero sí hay un destello de manifestación en redes sociales, incluso sí se ha salido a las calles, pero no ha tenido mayor impacto, ¿no? Entonces, bueno, lo anterior me lleva a decir que, bueno, con base al espectro de intensidad de Weibull y Hekla, no hay amenazas de posiciones políticas,
Y esto nos lleva a afirmar que hay un conflicto de baja intensidad o un conflicto invisibilizado por el agua en la ciudad de Aguascalientes. Esto ya lo manejó también el doctor Raúl Pacheco Vega junto a Ime Redin. Un conflicto, podemos hablar de un conflicto invisibilizado por el agua aquí en Aguascalientes, ¿no? Y bueno, ya para hilar como por último los resultados de de los tres artículos, hice este pequeño esquema de análisis y bueno, donde podemos afirmar que las deficientes capacidades técnicas de los organismos operadores de agua, aunado a una expansión y crecimiento poblacional y junto con las características esenciales o inherentes de la política hídrica, han derivado en una crisis de gobernanza del agua, como ya lo había manejado David Barkin, y que está provocando una situación de inseguridad hídrica, ¿no? Y esta inseguridad hídrica, a su vez, está produciendo percepciones sociales en el imaginario social de la población marginalizada, por un lado de afectación y por el otro lado imposibilita una percepción ambiental del cuidado del agua, lo que nos lleva a una falta, una ausencia de cultura, más allá del cuidado del agua, de una falta de cultura política del agua, ¿no? Entonces esto nos lleva a que no haya un conflicto visible o político del agua aquí en Aguascalientes. Y eso sería todo por mi parte, y pues nada, me resta agradecerles mucho. Muchas gracias, Alejandra. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Listo, ¿verdad? Sí, ya muy bien, muchas gracias. Muchas Gracias a ustedes. gracias. Pues tienes todavía 12 minutos, así que si nos quieres platicar de algo más. No, mira, vamos a iniciar con el asunto de comentarios y preguntas. Si hay alguien en la sala virtual que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, Yo, directamente, Yo quiero, a ver, Daniel, Perdón, a ver, este, yo a ver, levanto, bueno, no primero, levanto la a mano. ver, primero Luz y luego Raúl y luego Antonio. Sí, hola Alejandra, buen día. Oye, mira, al inicio de tu presentación decías que tú tenías como una creencia en las políticas, en la eficiencia, eficacia, o que sí creías en el rollo de las políticas públicas enfocadas a todo esto de un manejo del agua y todo. Pero que después comentaste que más bien ya no creías a partir de tu investigación en esto de las políticas públicas, sino más bien en las interacciones comunitarias. Entonces, sí me gustaría que nos explicaras, nos hablaras un poquito más qué es lo que te llevó a hacer esta aseveración y a poner en duda las políticas públicas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en tu exposición no mencionaste o no percibí esto que tú comentas de las intervenciones comunitarias. Más bien me da como la idea de que no encontraste, ¿no? Que dices, pues no hay una cultura del agua, no hay como mucha intervención por parte de la gente. Entonces, quisiera que nos hablaras un poquito, ¿no? Yo sé que en una exposición, los minutos y la misma exposición como es difícil poder explicar más en extenso. Entonces, si pudieras explicarnos esto, ¿qué es lo que te llevó a plantear esto? Gracias. Muchas Gracias, Luz. gracias. Alejandra, vamos a juntar algunas preguntas para después hacer un bloque de respuestas, ¿no? Claro. Entonces, Raúl, por favor. voy a ser el típico que más que una pregunta tiene un comentario. Eh, Cuando Ale trabajó conmigo, Ale siempre ha tenido, a ver, déjeme nada más, comento una cosa. Los problemas de de la prohibición de drogas son históricos y son de largo alcance. Ale siempre tuvo un interés y siempre ha tenido ese interés. Entonces, ella llegó
originalmente a trabajar con el profe Froilán Enciso, que es historiador de las drogas, digamos, directamente en el área que a Ale le gusta. Y entonces el profe Froilán me dijo, yo ahorita no necesito asistente de investigación, pero tú qué tal, y mi laboratorio estaba emergiendo, ustedes lo saben, acabamos de recibir el financiamiento, entonces le dije a Ale, pues si te puedes hacer del gusto de la historia del agua, pues obviamente que sí. Le gustó, trabajamos extraordinariamente, lo saben, ella lo saben, fue una de mis mejores alumnas, luego hizo la maestría conmigo, primero fue mi asistente de investigación, luego hizo la maestría conmigo, y entonces ella me dice, debe haber alguna forma de intersectar los dos intereses de investigación, entonces seguramente, exactamente, ella fue becaria de Gómez Serrano, entonces digamos, ya tenía digamos, un conocimiento de la historia del agua y ahora para el doctorado está viendo cómo le hace para combinar sus dos temas. Pero nada más quería comentar eso porque sé que el corazoncito de Ale en realidad tiene ahora sí ya dos rutas de latido, ¿no? Agua y servicios públicos y drogas. Era todo. Gracias, Raúl. Antonio, por favor, Antonio Escobar. Ya, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Me parece muy interesante y, digamos, solo tendría dos comentarios a lo que presentaste. Como bien escuchaste la plática que tuvimos Daniel, Raúl y yo, soy básicamente historiador. Entonces, cuando oigo proyecciones históricas que empiezan en 1980 como una historia del agua desde el presente hacia atrás, me causa cierto escozor, ¿no? Entonces, digo, no está mal hacer la historia reversible, ¿no? Pero la historia reversible siempre empieza con, digamos, ubicando las problemáticas del presente y tratar de irlo buscando hacia atrás y no, digamos, de una manera lineal. Es una metodología que se ha estado impulsando en los últimos años, entonces nada más tener cuidado con esas expresiones en esa parte. La otra es sugerirte que reflexiones el que no haya un movimiento social en torno a lo del agua no implica que no exista, ¿no? Más bien, quizá lo que tendríamos que estar pensando es que los movimientos sociales han cambiado y se tienen que diferenciar de las formas organizativas, digamos, jerarquizadas y estructuradas que conocimos en los años de los 70, 60 para acá, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estamos percibiendo, inclusive con lo acontecido en España y en otros lados, es que vemos movimientos sociales que sus objetivos parecen difuminarse, pero que son muy claros en que van más en el sentido de pensar en la vida cotidiana como territorios políticos, ¿no? Entonces, lo que tú estás presentando, lo que tú presentaste, es cómo las personas, ¿no? En Aguascalientes, sobre todo sobre el proceso de gentrificación que estabas mencionando, están, digamos, en una cotidianidad y en esa cotidianidad ocupan el espacio como un territorio político, lo cual no implica que tampoco no exista una cultura del agua, sino, digamos, hay otros elementos que van a la par de ese elemento. Entonces, yo sugeriría que hay que tener mucho cuidado con estas posibles visiones que se nos presenta entre blanco y negro, y más bien pensar que ya estamos viendo otro tipo de movimientos sociales, no tan estructurados, no tan jerárquicos, y que también llevan a otro tipo de explicaciones. Entonces, nada más sugeriría cuidado con esas dos aseveraciones que hiciste en el transcurso de tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Aquí en el chat tenemos un comentario de Jacotzin Bravo. Dice, buen día. En el mismo sentido que la colega quisiera saber si hay gestión comunitaria, se refiere a Luz Romero,
Quería saber si hay gestión comunitaria del agua o gestiones individuales. No sé muy bien a qué se refiere con gestiones individuales, supongo que estrategias familiares de manejo del agua, alguna cosa parecida, ¿no? Y no veo que haya otra pregunta u otro comentario. Yo quiero hacerte dos comentarios, preguntas. Bueno, el primero es un comentario. Sobre la parte metodológica, me llama la atención que hablas en tu investigación sobre percepciones sociales y al menos lo que nos presentaste, basado en lo que mencionas de observación no participante, es una revisión de redes sociales a través de Facebook, ¿no? Pero eso no es tener la percepción social de la gente. Eh, para los que conocemos un poquito de comunicación y de medios, sabemos que, por ejemplo, las redes sociales tienen una mediación mucho más amplia, ligada a comentarios viscerales sobre todo, ¿no? A dejar salir más el sentimiento que la razón, ¿no? Y entonces eso es lo que convierte directamente a las redes sociales en lo que son, ¿no? En un vertedero de insultos y de cosas que se van, quién sabe para dónde, ¿no? Entonces aquí yo recuerdo lo que decía McLuhan, ¿no? Tanto como lo decía en serio, el medio es el mensaje, como lo que después hizo un pequeño librito ilustrado que era el medio es el masaje, ¿no? Entonces, aguas yo creo porque si bien las redes sociales son una fuente importante de información en varias investigaciones, y no solamente me refiero a la tuya, Alejandra, sino en varias que hemos visto, al menos en los posgrados últimamente, y sobre todo acentuado por el proceso de la pandemia. Esto no indica que tengamos acceso a las percepciones, ¿no? Y en ese sentido a mí me llama la atención, y eso solamente es así, de que a Murillo le llama la atención, que en todo tu proceso metodológico no tienes contacto con las personas. Todo lo haces indirectamente. Puede ser tu formación, ¿no? Pero hasta en las fotografías que presentas en la presentación no aparecen personas. Lo único que aparece por ahí son unos piecitos detrás de una manta, ¿no? Y es el único pedazo de humanidad que vemos en tu presentación. Eso me llama la atención desde un punto de vista de comunicación, ¿no? Y bueno, la pregunta en especial, cuando dices que hay fugas y que la atención a las fugas por el organismo operador de Aguascalientes es muy tardada y o no se hace, es deficiente, así como el servicio también del organismo operador, yo quisiera saber qué es lo que destaca de tu caso en particular, porque esas situaciones, muchas de las situaciones que tú mencionaste, eh, se pueden extrapolar a diferentes ciudades pequeñas de México. Entonces, se me pierde un poco el asunto de la particularidad de tu caso de estudio, ¿sí? Entonces, nada más, ¿qué es lo que destacas tú de tu investigación que sea particularmente importante mencionar en la identidad, entre comillas, de Aguascalientes? Ya, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por sus preguntas y comentarios. Tengo, creo que respuesta para casi todas. Bueno, con respecto a las cuestiones de intervención, bueno, yo cuando yo hice el estudio, yo estaba metida en cuestiones de política pública. Sin embargo, con el proyecto del doctor Pacheco sobre conflictos por agua, se me asignó el caso de San Miguel de Allende. Ahí tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo, entrevistar funcionarios, ONGs y toda esta cuestión. Y bueno, realmente me di cuenta que el trabajo y el que estaba realmente incidiendo era el de las organizaciones de base, ¿no? Aquellas organizaciones que enseñaban cierto agenciamiento colectivo a las comunidades, como cómo cosechar agua de lluvia, bla, 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 ¿no? Algunas otras estrategias que podían ser agenciadas colectivamente por las comunidades. Eso fue una, ¿no? Bueno, a partir de o de mis investigaciones de campo con personas usuarias de sustancias ilícitas en entornos no institucionalizados,
me di cuenta también, y a raíz de lo de la política prohibicionista de drogas en México, pues me di cuenta que, bueno, las macronarrativas en cuanto a este problema no se pueden cambiar, no puedes cambiar con una investigación un régimen de fiscalización de drogas, ¿no? Pero puedes hacer que la gente tenga agenciamientos colectivos y implemente estrategias de reducción del daño o de salud colectiva, porque bueno, al gobierno no le interesan las personas usuarias, de hecho están vistas como parias, ¿no? Entonces, yo me di cuenta y a través de mi activismo en la política de drogas que se tiene mayor incidencia a través de una intervención de corto alcance, aunque sea con una persona, pero yo ya incidí. Creo que la política pública está, como precisamente la comunidad no tiene acceso a la regulación de las instituciones, la política pública está hecha en el lenguaje de los políticos. Entonces, por eso dejé de creer en las políticas públicas. No niego que las políticas públicas nos han llevado a grandes avances sociales, eso no lo niego, pero bueno, estoy hablando como que en este caso muy particular. Para el doctor Olmsted, bueno, yo tuve la oportunidad de escucharlo en una conferencia en la Autónoma, que cuando el doctor Gómez Serrano lo trajo, entonces sé más o menos, conozco más o menos de su trabajo. Yo por eso, respondiendo a lo del nivel de conflictividad, yo no mencioné que no había conflictos por agua en Aguascalientes, ni que había necesidad de que hubiera un movimiento social en Aguascalientes. Yo dije que no había un movimiento social, pero que había destellos de política contenciosa, es decir, de acción colectiva. Pero sin embargo no hay posiciones políticas amenazantes, ¿no? O sea, también quiero agregar esto, o sea, que haya conflicto no quiere decir que sea necesariamente malo, ¿no? El que haya conflicto, al menos en la gestión del agua, le da como cierta dinámica performativa a la gestión, ¿no? Entonces, el que haya conflicto no quiere decir que sea necesariamente malo. Bueno, yo dije que había destellos de política contenciosa, no había un movimiento social, entonces a lo que yo llegué fue que había un conflicto invisibilizado o de baja intensidad en Aguascalientes. No dije que no había conflicto o que hubiera necesidad de un nuevo, de un movimiento social. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo me basé en la lectura de Charles Tilly y de Touraine sobre los nuevos movimientos sociales, donde diferencian estos viejos movimientos sociales que buscaban reivindicaciones laborales a estos nuevos movimientos sociales que tienen básicamente como base una pugna por la historicidad, ¿no? Por el cambio de estas macronarrativas. Entonces, más o menos por ahí claro, siento que, claro, las exposiciones a veces no reflejan mucho de lo que uno tiene que decir. Y bueno, pasando a la cuestión que me pregunta el doctor Murillo, bueno, yo hice observación no participante. Bueno, yo estudié las prácticas con observación no participante, la percepción la quise estudiar por Facebook porque no encontré otro medio. Este es un estudio exploratorio, entonces creo que a partir de esto podemos ir mejorando varias investigaciones. La observación no participante yo la hice porque no quería sesgar el comportamiento de las personas, ¿no? A lo mejor si yo llegaba y les decía, ay, pues es que estoy haciendo esta investigación sobre prácticas de ahorro, derroche de agua, ellos podían verse sesgados, ¿no? Aparte de que no tenía yo ninguna, por decir, informante, no me gusta llamarlos así porque se oye como de manera extractivista, ahí en esa zona, ¿no? Entonces decidí hacer el ejercicio, ver, esas fotos donde nada más se ven unos piecitos, es una de muchas, pero no pude ponerlas todas en la diapositiva, pero tengo donde hay gente que está con todo, con la manguera en los carros y todo, pero todo esto está contenido en la tesis. Con respecto a lo de las percepciones sociales, sí, pues ahí le fallé, doctor. Quizá me hizo falta el asesoramiento de un comunicólogo, ¿no? Entonces, para ser más fina y más precisa con las afirmaciones que hago en cuanto a esto, pero sí hay fotografías con personas, no las puse, pero sí hay fotografías con personas. Y bueno, ya para destacar como la particularidad o de Aguascalientes como un caso de estudio o explicar por qué podría decirse sui generis, que no quiero llegar a tanto. Creo que Aguascalientes, bueno, tiene esta particularidad que fue la primera ciudad en cambiar su modelo de gestión a un modelo privado, ¿no? La participación de agentes privados, y creo que eso le está dando cierto matiz o cierta polarización
para que el organismo operador sea como el actor central en la cuestión de la inseguridad hídrica en Aguascalientes. Sé que en México a nivel nacional hay otras cerca de 5 ciudades que tienen su servicio concesionado a un agente privado, y Aguascalientes fue la primera y se encuentra dentro de las 5 a nivel nacional, y a nivel mundial creo que es otra de las pocas que hay. No quiero decir que sean 10 a nivel mundial con esto, ¿verdad? Pero sí creo que podría decirse que eso lo hace un caso interesante. Y aparte de que la cultura del aguascalientense es una cultura política conservadora, doble moralista, y aparte que, bueno, actualmente el agua se está utilizando como moneda de cambio político, como promesa de campaña. Creo que eso podría destacar como particularidad de Aguascalientes como caso de estudio. Creo que sería todo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, Alejandro. Sí, Raúl. no sé si me permitas abundar un poco. Creo que Ale contestó perfectamente todas las preguntas y agradezco sobre todo los comentarios de movimientos sociales, porque esa es una parte en donde yo creo que hace falta que hagamos más diálogo. Nada más la parte metodológica. En, Como tú sabes, como ustedes saben, en la formación metodológica de mis estudiantes siempre les enfatizo la parte ética, ¿no? Y la parte ética de presentar, eh, acabo de organizar un taller de sensibilización etnográfica totalmente gratuito, por cierto, que la semana pasada en persona, en vivo, en Flaxo, con diferentes colegas. Y una de las sesiones yo la di sobre la parte la parte que yo di fue sobre la ética de la etnografía. Eh, en general, en las presentaciones yo soy muy reacio a que se presenten fotografías de personas en pobreza, personas en situación de calle, localizar exactamente dónde están esas personas, que sean reconocibles. Y eso es reflejo en parte de lo que hizo Ale. O sea, lo que hizo Ale fue precisamente no presentar el water poverty porn, ¿no? Que es en parte uno de los... A mí me desespera mucho, ¿no? Cuando veo fotos en las que es fácilmente identificable la gente, la ubicación donde esto pasa, y creo yo que, digamos, en ese sentido le permeó la idea con Ale, por eso es por lo que no presenta, o sea, la presentación es de ese tipo de, digamos, de lo menos reconocible que pueda ser un participante en una investigación, precisamente siguiendo los principios del reporte de Belmont, ¿no? De protección de las personas, de las personas cuando hacemos, que es otro problema que tenemos que discutir, pienso yo, al seno de seminarios como este y al seno de la investigación social en México. No tenemos comités de ética de la investigación y los necesitamos. Flaxo lo tiene porque lo tiene Flaxo y lo tiene el sistema, y la Ibero lo tiene, y creo que la UNAM también tiene. El CID estaba trabajando en uno, pero sí creo que es importante porque todo eso se refiere incluso, o sea, la estrategia que usó Ale de removerse lo más posible, siendo que ella conoce bien, esto es algo que también creo que debió de haber mencionado Ale. Ale conoce muy bien esa zona porque ella hizo etnografía en esa zona. O sea, lo que presenta es una forma de etnografía digital de las redes sociales, donde ella se incrustó en estas redes sociales, pero en realidad ella conoce esa zona porque ella ha hecho trabajo etnográfico en esa zona, que me hubiera gustado que lo mencionara porque creo que eso le da más validez a sus resultados. Eh, pero sí es importante, creo yo, o sea, este tipo de metodología es la metodología menos intrusiva que se puede dentro de lo que estamos haciendo. O sea, si yo les contara el número de participantes en talleres que yo he organizado de otras instituciones que llegan y hacen, digamos, y que presentan fotos de personas en situación de calle que se les puede ver la cara, y yo digo, no sé quién los haya entrenado en métodos, pero esto no me parece que sea correcto. O sea, creo que de hecho está muy mal, mucho, muy mal. Entonces, y hacen entrevistas y les preguntan, ¿no? Oye, ¿y qué comes? Y yo soy como que, son personas vulnerables. Hacer etnografía de personas vulnerables requiere
dinámica sumamente cuidadosa de los personajes. Entonces, quise hacer esta aclaración metodológica porque pareciera como que no lo hubiera reflexionado. Ale sí lo reflexionó. Tuvimos horas y horas y horas de conversaciones y discusiones, donde yo le sugerí que utilizara una estrategia lo menos invasiva posible, dadas las circunstancias también de marginación de la comunidad en la que ella hizo este estudio. Era todo. Muchas gracias. Y gracias a todos y todas por sus comentarios. La verdad es que son súper interesantes. Y además me da muchísimo orgullo escuchar a Ale con esa posición, digamos, de no nada más políticas públicas, sino, o sea, como hacer política desde la base. Entonces, eso me gusta mucho. Y gracias, Antonio, Daniel, María de la Luz, etcétera, por los comentarios. Gracias, Raúl, por la aclaración. Yo creo que sí, tocas varios temas que deberíamos en algún momento discutir y platicar, porque yo creo que hay muchas posiciones y muchas cosas que decir, ¿no? No voy a expresar la mía, en este momento porque no es el caso. Estamos escuchando a dos presentaciones, pero sí da mucho para discutir, Raúl, ¿no? Estoy de acuerdo con la mitad de lo que dijiste y en desacuerdo con la otra mitad. Entonces, es para discutirlo, ¿no? Pero muchas gracias, Raúl, por la intervención y por las aclaraciones que hiciste. Antonio, tenías la mano levantada. No sé si quieres participar. ¿Ya no? Muy bien. No, lo que pasa es que se quedó levantada, ya la bajé, creo, ¿no? Ya, muy bien. Gracias. Perfecto. Pues bueno, hay varias observaciones, están anotadas aquí en el chat, que hizo Antonio Escobar. Este, y, eh, y bueno, la observación de Raúl, nunca vamos a estar todos de acuerdo, no. Se trata de que estemos todos en desacuerdo. Muy bien. Bueno, pues quiero darle las gracias a Alejandra García por su presentación y por su presencia hoy en este seminario. Muchísimas gracias, Ale. Si me permites decirte Ale, ¿no? Estás muy joven, entonces Ale está bien. Y quisiera darle la bienvenida a Ime Redín, que nos va a presentar su trabajo que se llama Gestión Formal e Informal del Agua en Entornos Urbanos en México. Ella trabaja en la Unidad Académica de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es docente investigadora de esta unidad. Su línea de investigación son los conflictos ambientales, en específico los conflictos en torno al agua en el ámbito urbano. Ella estudió un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guanajuato, participó en un proyecto denominado Entendiendo y Resolviendo Conflictos Nacionales por el Agua en México, Elementos y Gobernanza Política Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas AC, el CIDE, y ha realizado diversas estancias académicas, tanto en el CIDE como en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco o en el Centro de Estudios Demográficos en la Universidad de La Habana, Cuba, esto en el año de 2017. Entonces, Ime, tienes la palabra, media hora para tu presentación, media hora para preguntas y comentarios. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Murillo. Buenos días. Me gustaría nada más comentar que también el caso de Aguascalientes y de hecho Ale fue una de las primeras autoras que yo revisé por este trabajo que hizo en Aguascalientes, que a mí me sirvió bastante para conocer la gestión del agua en Aguascalientes. Entonces, yo te felicito mucho, Ale. No pude conectarme más temprano para escuchar toda tu presentación, pero conozco bien tu trabajo. Bueno, entonces yo les voy a compartir mi pantalla. Bueno, ustedes me dirán si ya les aparece. No. No, junto al botón de colgar, no vayas a colgar, está el botón de compartir pantalla, el share screen, y entonces ya tú seleccionas cuál es el que quieres compartir.
cada plataforma digital tiene los botones por todos lados, entonces hay que agarrar. Sí. Muy Bueno, bien. Pero esta a tiene ver, muy riesgosamente el de colgar. el de Sí, colgar a un lado. pero- Sí. Ok. Mm, según yo, ya va. No, todavía no lo vemos. Ahí está, empezando a Bueno, compartir. sí, sí. Les comento que estoy aquí en la unidad y me conecté un poco tarde porque hubo problemas con la conexión y espero que no se repita. Ahí Está, creo. estamos Ahí viendo una estás pantalla gris. compartiendo tu... Sí, estás compartiendo tu... Ay, mero, ay, mero, ay, Ahí va. mero, ay, mero. Ok, muy bien. Bueno, entonces les voy a hacer esta presentación sobre la gestión formal e informal del agua en entorno, que es parte de un proyecto que he venido trabajando desde el doctorado con el doctor Raúl Pacheco Vega, que es sobre la conflictividad socioambiental y la gestión formal e informal del agua. Pues en 4 ciudades específicamente hicimos un estudio exploratorio previo en La Romita, Guanajuato, que fue como mi primer acercamiento a estos conflictos, y después inició con el estudio de caso de Xochimilco, después con el estudio de caso de Aguascalientes, después con el estudio de caso de San Miguel de Allende, y ahora tengo en curso el estudio de la gestión del agua en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Entonces, el interés fundamental de inicio pues radicó en comprender y entender los mecanismos por los cuales emergen los conflictos por agua en estas ciudades del país y específicamente cuáles son las condiciones en las cuales las condiciones de inseguridad hídrica juegan un papel fundamental para que surjan estas disputas, pues por el acceso, por la propia apropiación, valga la redundancia, del agua. Entonces, yo me planteé hacer un estudio comparativo de 4 casos donde existe cierta conflictividad alrededor del abasto de agua, y estos 4 casos me permitieron examinar cómo se da esta interacción y cómo se da una cierta intersección de elementos del espectro de la formalidad y la informalidad. Pues la autogestión de recursos, también de recursos hídricos, el surgimiento de conflictos a veces manifiestos, a veces latentes, también invisibilizados, y pues esta contradicción que hay aparente entre la verdadera disponibilidad de líquido en estos contextos urbanos, porque también estamos ante la presencia de una generación de escasez percibida en algunas ciudades, como el caso que estoy analizando ahora, donde se hace más visible esta carencia de agua en estos contextos urbanos, a veces para promover ciertos proyectos de infraestructura hidráulica, con relaciones entre el sector político y económico que a veces se impulsan generando esta percepción de escasez. Entonces, pues la falta de seguridad hídrica, lo que encuentro yo es que no hay una relación, digamos, directa como de causa y efecto, sino que hay causa y consecuencias de estos conflictos que se presentan en torno a la gestión del agua. Por un lado, pues al no alcanzar esta situación de seguridad hídrica, no cumpliendo el abasto en cantidad, calidad y acceso para la población, pues empiezan a generar ciertas luchas y disputas por acceder al bien, que ya implica cierto nivel de conflictividad y pues implica también estrategias de la propia población para enfrentar la dificultad para acceder a este bien. Entonces, pues yo lo que encontré en mis casos de estudio es que existen conflictos que se mantienen también latentes durante largos periodos de tiempo y que tienen ciertos momentos de escalabilidad, o sea, donde se presentan ciertas crisis y que pues esto también genera inestabilidad en la gestión del líquido, poniendo pues de manifiesto conflictos
que se percibían como no existentes, creo que es de lo que hablaba Ale, que estos conflictos también tienen la característica que permanecen invisibilizados, pero están ahí, y entonces esto también genera cierta inestabilidad en la gestión, por las características de las instituciones gubernamentales, donde no hay mecanismos para tener una interacción pues, más productiva con los procesos. Bueno, entonces, como les decía, este trabajo de investigación lo subdividí en 4 proyectos y pues la idea era encontrar ciudades con las características de estar en regiones hidrológicas de muy alto o alto estrés de presión hídrica. Y bueno, esa fue como la idea principal para analizar y explicar las condiciones de la gestión del agua en estas ciudades con estas características. Entonces, pues como pueden observar aquí en la tabla, las ciudades de estudio se encuentran pues en un muy alto grado de presión hídrica y en alto grado. Pues aquí están los 4 casos de estudio que usé con un encuentro entre distintas disciplinas como la economía ecológica, la ecología política, el institucionalismo, y pues usé diferentes estrategias metodológicas y empíricas para recabar pues información. Los hallazgos principales, por ejemplo, en Xochimilco, midiendo la intensidad del conflicto, yo encontré que pues hay un conflicto latente permanente donde con periodos manifiestos, con características de intratabilidad, por tener en la percepción sobre el abasto de agua posiciones contrarias, incluso distintas formas de valorar el agua como un bien. Entonces, lo que encuentro es que ahí, por ejemplo, sí se han dado estos remarcamientos desde algunas prácticas comunitarias y que esto ayuda a atenuar un poco el grado de conflictividad. En Aguascalientes, la característica que yo encuentro al medir también el grado de conflictividad es que es un conflicto latente de baja intensidad, donde el agua se ha vuelto parte de un discurso político y entonces hay enfrentamientos políticos improductivos que impiden el surgimiento de protesta productiva para detonar el conflicto, porque digamos que hay conflictividad en estas zonas donde los tandeos cada vez son más extensos, pero el debate político sobre el tema tiene un nivel de escalabilidad muy alto. Yo lo demuestro aquí hago metodología mixta y retomo 2 bases de datos dos insumos del laboratorio que en ese momento dirigió el doctor Pacheco Vega, y demuestro que la escalabilidad en el debate público, cuando va a haber elecciones, sube la presencia del tema del agua en los medios de comunicación. También utilizo y retomo del propio laboratorio una encuesta para, pues, que me permite básicamente ubicar que en la zona oriente, que ya mencionaba Ale, es donde hay una mayor conflictividad frente a estos tandeos cada vez más extensos, que en Aguascalientes digamos que ese es el tema más conflictivo y el de las tarifas del agua. En San Miguel de Allende encuentro que hay un conflicto latente, ahí sí muy invisibilizado, pues por las características de la ciudad, de ser un patrimonio de la humanidad y pues con esta característica de ser un centro turístico muy importante, donde estos estudios que algunas ONG mencionan de que el agua pues tiene cierto contenido de arsénico, pues es como un tema que no se quiere llevar, pues obviamente,
al debate público. Entonces, ahí hay ciertos conflictos por esto de la especulación inmobiliaria, porque pues hubo un proceso de gentrificación y entonces las propiedades, digamos que sobre todo del centro, tienen costos altos, entonces se ha promovido como el crecimiento inmobiliario, pero sin considerar que la ciudad pues ya tiene dificultades para el abasto de agua. Entonces, ahora en el estudio de caso que estoy en este momento, pues la conflictividad en torno al agua empieza apenas a posicionarse en la agenda pública cuando somos pues uno de las ciudades con mayor estrés hídrico, sobre todo esta zona conurbada Zacatecas, Guadalupe, que Zacatecas no ha crecido mucho, pero Guadalupe ha tenido un crecimiento muy fuerte, hay muchos asentamientos irregulares y hay mucha dificultad para abastecer de agua a las nuevas colonias, las que están en la periferia. Pues entonces encuentro aquí que es un conflicto latente con periodos de conflicto manifiesto. Ahorita les voy a hablar de cada uno de los casos. Y bueno, pues lo que encuentro yo en estas ciudades es que me pueden dar evidencia empírica para analizar cómo coexisten los problemas como percepción de escasez de líquidos, sobreexplotación de los acuíferos, esto de usar el agua como una moneda de cambio político, modelos de gestión insuficientes y luchas por el acceso y apropiación del bien por actores pues que se encuentran en posiciones de extrema desigualdad política, social, económica y bueno, en específico donde encuentro que hay posiciones diferentes respecto a la valoración sobre el agua, fue en el caso de Xochimilco. Pues uso una estrategia inductiva con base en estudios de caso comparativos y analizo las relaciones recíprocas entre el surgimiento del conflicto respecto a condiciones de inseguridad hídrica y pues me cuestioné al inicio de mi investigación cómo esta inseguridad hídrica provocaba disputas o el surgimiento de conflictos y si este surgimiento de conflictos devenía en mayor inseguridad hídrica. Entonces, como les decía, yo encuentro que la relación entre ambas variables es muy compleja y es básicamente circular y está mediada por el espectro de formalidad informal que existe en los casos de estudio. Yo hice una caracterización a partir de los 4 casos de estudio de lo que se esperaría en una situación de seguridad hídrica en el contexto de estas ciudades y lo que se esperaría en condiciones de inseguridad hídrica, y lo que podría decir es que existe como un punto intermedio entre estas dos condiciones, que es donde pudiéramos encontrarnos más en este momento, pero que hay un tránsito muy dinámico en México de una condición de seguridad hídrica intermedia, que así la llamo, y la inseguridad hídrica, porque esto depende básicamente del nivel de conflictividad o la escalabilidad del conflicto en las ciudades. Obviamente, cuando los tandeos escalan en tiempo, también se transita hacia mayor inseguridad hídrica y todas estas prácticas informales que surgen pues para complementar el abasto de agua en los hogares generan mayor inseguridad. Entonces, definiendo informalidad como aquellas actividades económicas que ocurren fuera del ámbito de la regulación, supervisión e imposición de gobierno. Retomo este trabajo de Gutich, que analiza los vendedores informales para la provisión de agua en entornos urbanos en Bolivia, y pues analizan estos mercados informales y los servicios urbanos que al inicio pareciera que son mecanismos lamentables y temporales, pero que van, digamos, acaparando un lugar en la gestión del agua y que se quedan ya insertos como un actor participante en esto de la gestión del agua,
con ciertas características, que ahorita en cada caso les voy a decir lo que yo encontré, cómo se gestiona el agua también con estos actores. Entonces, pues traté como de dividir algunas de las prácticas que yo encuentro, formales e informales, y lo dividí pues entre el Estado, los actores privados y los actores comunitarios, que pues básicamente son quienes gestionan el agua en estas ciudades. Pues las tomas domiciliarias, las tomas públicas, las pipas en parada programada, o sea, estas que abastecen los organismos operadores de agua, las pipas por solicitud, la captación de agua de lluvias, esto de los tandeos programados, que podría ser una práctica formal, pero que luego también los actores que están en estas instituciones los usan a veces a conveniencia o por cuestiones políticas. En los privados, pues ahora que vemos la incursión de estos actores en la compra-venta de agua en pipa, pues legal, digamos, la compra de venta de agua de garrafón, compra-venta de agua ya sea tratada y pues también el agua embotellada. De los comunitarios, pues el pozo comunitario, la toma comunitaria. ¿Qué prácticas informales yo encontré en estas ciudades? Pues en los negocios de pipas, que también a veces hay una negociación con estos piperos de los organismos operadores de agua, que venden, digamos, por fuera esta agua, negociación con los propios valvulistas para abastecer algunas colonias, compra-venta de pipas ilegales, o sea, de estas pozos que no tienen ninguna concesión, que básicamente pues son clandestinos y que no se conoce ni nadie regula la calidad de agua que abastecen. La captación de agua de lluvia, esto sobre todo en Xochimilco, por ser una zona de inundaciones, pues está prohibida la captación de agua de lluvia en una escala, digamos, importante, pero que los productores de flores de ornato captan agua de lluvia, pues porque el agua que llega en el canal a veces está contaminada y entonces mancha la flor o hace que muera la flor. Entonces usan como esta captación para ellos regar esta planta cuando no pueden conseguir las pipas. Pues hay tomas clandestinas, esto en todos los casos de estudio, hay pozos clandestinos. En momentos de mucha crisis en el abasto de agua, incluso robo de pipas, compra-venta de agua, si una calle, por ejemplo, si tiene abasto de agua, pues muchas veces compran y venden agua. También encontré pues regalo de agua entre delegaciones, sobre todo en Xochimilco, captación de agua de lluvia, también tomas clandestinas de estos pozos que no tienen concesión y pues estos pozos clandestinos. Entonces, la aparición de estas prácticas informales pues surgen como una solución temporal, pero van prevaleciendo a través del tiempo y se van transformando incluso en prácticas que operan pues ya en el ámbito formal, que responden pues a esta percepción de carencia, de mala calidad del agua, que como ustedes saben, pues México es uno de los principales consumidores de agua embotellada. Ante esta idea que se promovió de que el agua en la llave pues no es bebible, que pues en algunos casos, ahorita les voy a comentar, pues es verdad, ¿no? Cuando hay, pero tampoco es que estas embotelladoras entreguen agua de buena calidad. Entonces, también pues la distribución por medio de tandeos, que a mí lo que me sorprendió en mi trabajo de campo es que ha sido muy asimilada y ya normalizada como una estrategia para repartir el agua disponible pues de forma más eficiente. Entonces, también habría que hablar que hay una falta de regulación
propicia de que en asentamientos irregulares en estas ciudades pues quedan a merced del control de grupos de interés diversos, sobre todo políticos, ¿no? O sea, se negocia mucho cómo se abaste estas zonas irregulares con el político, digamos, en turno, y se intercambia pues el voto a veces, u otros, o se negocian otras cosas, a cambio de estar abasteciendo a estos asentamientos, sobre todo por medio de pipas, a cambio de algún interés de algún político. Entonces, estos actores informales, pues, aparecen sí como complemento, pero también como sustituto de los actores formales, pero pues la característica general de todos ellos es que no sabemos qué calidad de agua están vendiendo. Entonces, bueno, en el caso específico de Xochimilco, traté de hacerles un resumen lo más concreto posible. Claro que cada uno de estos casos tiene sus especificidades, la forma en que los actores mismos se interrelacionan y van configurando la gestión del agua en el propio lugar. Yo lo que trato pues es como a veces sí de comparar estos casos de estudio, pero también de contrastar. Y yo lo que encuentro es que sí se está configurando una gestión del agua con demasiados injerencia de estos actores informales, como una respuesta pues a que las instituciones gubernamentales pues no están propiciando una buena gestión de este. Entonces, bueno, tengo aquí unos datos de Xochimilco que son, salen en la jornada del año pasado, pero son un poco antiguos, del 2011, pero pues era como nada más para ejemplificar o comentarles de estos asentamientos irregulares, porque luego los crucé con otros de estos asentamientos que están ubicados en reservas ecológicas y pues difieren los datos. Pero pues para resumir, pues una de cada 3 personas en esta delegación habita en estos asentamientos irregulares. Yo estuve insertada ahí en la comunidad durante, al inicio estuve haciendo algunas visitas como para ir contactando ciertos actores, y luego estuve ahí un periodo de 6 meses trabajando en Xochimilco en algunos puntos, sobre todo en San Gregorio, en Santa Cruz Acalpixtla, en la zona Cerril, en Nativitas, en Santa Cecilia. Y entonces, pues eso me da un panorama general de cómo está ahí la gestión del agua, que es una zona urbana, pero también, digamos, en ciertos pueblos, periurbana, y pues que tiene la característica de estos asentamientos irregulares que tienen muchos años en la zona Cerril, más de 30 años, y que no tienen infraestructura hidráulica y entonces se abastecen por medio de pipas en unos puestos programados donde se les llena por semana 4 tambos de 200 litros para una familia de 4 personas. Y entonces ellos pues ahí utilizan muchas estrategias como la captación de agua de lluvia de los escurrimientos de los techos sin ninguna otra preparación, pero que les permiten pues solventar algunas necesidades como para limpiar los pisos, usarla para las descargas del baño, etc. Entonces, ahí, y los que digamos que son asentamientos irregulares, pero que ya tienen infraestructura, que hay algunos, tienen tandeos de 2 o 3 días a la semana, en algunos casos por horas, en algunos casos todo el día, pero aquí sí digamos que hay diferencia en los tandeos. En Aguascalientes, pues como comentaba Ale, los tandeos son sobre todo de forma más permanente en la zona oriente de la ciudad,
con menores ingresos. Y pues yo lo que encuentro aquí es que está mediado por actores políticos que aprovechan en su discurso este tema para crear mayor interés de la falta de suministro, de los cortes por servicio y de los tandeos. Pero que a fin de cuentas, después de que pasa el periodo de campañas, pues no trasciende pues a la forma en que ellos aplican la política pública o la diseñan. Entonces, como tiene la característica de tener un organismo operador privado, pues en realidad no ha mejorado el servicio, hay a lo mejor mayor cobertura, pero sí hay una percepción muy negativa sobre la gestión de este organismo privado. Hay una tremenda desconfianza hacia este organismo operador de agua. Y entonces yo lo que encuentro al contrastar las posturas y los discursos de los actores es que no están interesados en generar certeza de la gestión del bien. Ahí hay intereses personales, de grupo, económicos y políticos en juego, y pues lo que importa es el capital político que genera el agua en el debate público. En San Miguel de Allende, digamos que es una ciudad que empieza a tener esta conflictividad de forma más visible, porque esto de la gentrificación ha obligado pues al organismo operador a buscar nuevas fuentes de abastecimiento, porque digamos que no, con los pozos que tiene, no consigue el abasto pues, total, y entonces empiezan los tandeos. Lo que nos comentaba en una entrevista el director del organismo operador es que incluso tienen pozos que no cumplen con la norma, pero que entonces están usando esta estrategia de mezclar los pozos, el agua de los pozos que no están contaminados con la que está contaminada hasta que alcanzan pues la norma. Entonces pues la expansión de esta ciudad ha ocasionado el desplazamiento de los habitantes locales hacia la periferia, y entonces los extranjeros o migrantes nacionales han adquirido pues también gran propiedades en la zona centro de la ciudad. Y como les comentaba, pues ahora el caso que estoy estudiando en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, que las características son, pues, hay 900 colonias, 250 de estas colonias son asentamientos irregulares. Todas estas colonias, las 900, tienen tandeos de agua. La GIAPAS considera en zona crítica 127 colonias. Y pues de qué hablamos cuando dice GIAPAS zona crítica, es que se les da un día por semana agua, 6 horas al día. Pero también las colonias que están en la periferia, que son asentamientos regulares, sobre todo en la zona de Guadalupe, están recibiendo un día cada 21 días agua, y también puede ser solo por horas. Aquí hay, digamos que una escalabilidad en los conflictos que ahorita les pasó también que de los 77 pozos que tiene concesionados GIAPAS, han perdido 12 pozos por abatimiento. Están extrayendo en promedio a 350 metros de profundidad, y cuando han hecho exploración para nuevos pozos, pues han encontrado altos niveles de arsénico por las características mineras de la ciudad. El sistema que abastece sobre todo a Guadalupe, que es donde les digo que hay mayor crecimiento, es el sistema Bañuelos San Ramón, pero esta, digamos que es el agua de peor calidad que llega a la ciudad. Hay 3 acuíferos, que es el Benito Juárez, Bañuelos y el de Calera, solo que en Calera es el acuífero que abastece a Grupo Modelo, y entonces en el acuífero Calera es donde encontramos agua de mayor calidad. Entonces pues hay como una escalabilidad en estos temas. En el acuífero Calera, que abastece a Grupo Modelo, y
pues habría que recordar que este grupo modelo pues produce cerveza, digamos, en mayor proporción en el mundo, más o menos 2.000 latas diarias de cerveza, que el grupo modelo dice que pues para producirlas ocupa 2.5 litros de agua. Hay investigadores que dicen que son 4.5 para producirla, pero habría que hablar de todos los insumos que necesita el grupo modelo, del campo, que también pues se está presentando aquí en este acuífero con ya un problema entre los agricultores que ven el grado de abatimiento de sus pozos, pero pues que esta agua la usa en su mayoría grupo modelo. Bueno, y ante la carencia de agua o ante esta, porque parece ser también que hay una especie de promoción de la percepción de escasez en la ciudad de Zacatecas, porque les comento que toda la ciudad padece los tandeos o la zona conurbada, se está impulsando un megaproyecto llamado Milpillas, que ha tenido una resistencia comunitaria muy fuerte. Y entonces ahora que llega un nuevo gobernador, dice que el proyecto va frente a la total negación de la comunidad donde se puede construir este embalse. Entonces es digamos, un conflicto que está escalando en nivel de conflictividad. Ahora apareció un conflicto donde una zona de reserva es vendida por uno de los presidentes municipales a este grupo de empresa privada llamada Futurama para construir una tienda al súper. Le venden el terreno y después te dan, digo, supongo yo que sabían, pero ahí en ese terreno estaba un cárcamo de rebombeo para las colonias aledañas. Entonces se lo venden a esta empresa privada y la empresa privada, pues como pues da por hecho, y así es que le vendieron el terreno con todo y el cárcamo, pues cierra la llave. Y entonces cuando cierra la llave, las colonias aledañas se quedan sin abastecimiento de agua. Entonces llega un nuevo director del organismo operador y pues negocia con esta empresa privada y le dan en concesión la empresa privada Giapas el espacio del cárcamo para que pues en conclusión lo que hago en estos 4 casos de estudio es pues usar diversidad metodológica que incluye etnografía multisitiada, análisis del discurso, aplicaciones de herramienta de gramática institucional de Crawford y Ostrom, y pues busco el diálogo entre pues diversos marcos teóricos para cada caso, como el institucionalismo, que me permite pues estudiar esto de las reglas formales e informales, el análisis de régimen de políticas públicas y teoría de manejo de recursos comunes. El análisis de gramática institucional de leyes, reglamentos, programas hídricos, pues en lo que encuentro es pocas reglas. Entonces, pues en México sí hay muchas bases legales en la ley. El trabajo de estas 4 ciudades, pues ponen en manifiesto la existencia de una exclusión sistemática de la población que se encuentra en alta marginación y en zonas irregulares. Para explicar estas características de abastecimiento informal del agua, desarrollé un concepto de informalidades difusas buscando como salirme de esta dicotomía entre lo formal y lo informal, porque en estas 4 ciudades yo encuentro que hay como un tránsito entre lo formal y la informalidad que no es muy claro, porque estas prácticas pues siguen prevaleciendo y se va conformando una nueva normalidad donde se da por hecho su presencia, incluso a veces ante el apoyo del Estado. Entonces, encuentro esto en varios casos, en Xochimilco, en San Miguel de Allende, incluso en Guadalupe, Zacatecas, pues a estos actores participando en diferentes niveles, escalas, incluso en un mismo momento, en un tránsito constante entre el sector formal e informal. Pues estos mecanismos informales encuentro yo que también contienen el aumento del estas prácticas
pues contienen la conflictividad en zonas urbanas y son utilizadas pues para el abastecimiento de agua a la población como sustituto. Entonces, el grado de formalidad o informalidad de estas de agua media las trayectorias de la gobernanza. En contextos urbanos, pues sí con la característica de una alta inseguridad. Entonces, lo que busco en mi trabajo de investigación es explicar la variación que existe entre los diferentes horizontes de seguridad que les hablé al inicio y pues busco demostrar cómo la producción de prácticas formales e informales media, atenúa y controla la conflictividad por agua en contextos urbanos en el centro de México. Entonces, ese sería mi trabajo de investigación. Muchas gracias, Ime. Sí, puedes dejar de compartir pantalla y mientras vemos si hay alguien que tiene algún comentario, una pregunta. No veo manos levantadas y en el chat tampoco veo nada. ¿Hay alguien? Yo sí voy a hablar, Daniel, si me lo permites. Adelante, adelante. Gracias, Ime, felicidades. Es esa transición entre que se te gradúa un estudiante de doctorado y luego los ves presentando su trabajo ya como profesores, profesoras, investigadores, investigadoras. Es muy interesante ese paso adicional, porque pues tú lees la tesis de doctorado y los artículos que coautoras y ves la presentación de la defensa, pero algo que quisiera destacar es cómo has evolucionado desde que te graduaste del doctorado hasta ahora en crear un marco analítico que te permite comprender un fenómeno real de México que sí, bueno, algo ha hecho Montserrat Gómez y Jacinta Palerm y de alguna manera pues también yo tengo algo de trabajo sobre informalidad y creo que, digo, obviamente tu trabajo, el trabajo de Ale, pero creo que dejamos, y alguna vez lo he platicado con la gente de la risa, creo que entre los problemas urbanos que tenemos está fundamentalmente la informalidad, o sea, el suministro formal e informal, y como tú demuestras, no es una dicotomía, ¿no? Es un rango en donde los tandeos son oficiales, vienen de, bueno, como lo están haciendo ahorita en Monterrey, como lo ha hecho también Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, el SACMEX, pero en realidad pues es una forma pues, de gobernanza informal, ¿no? La obligación en la Constitución es de proveernos de agua 24/7, ¿no? O sea, no es nada más de 5 a 7 y a ver qué agua te dan. Creo que la pregunta que yo tendría hacia tus reflexiones es, ¿cómo estás distinguiendo tu trabajo de otros trabajos sobre Zacatecas? Sobre todo, digo, pienso, por ejemplo, en Darcy, ¿no? En Darcy Teatro de la Autónoma. ¿Cómo diferencias tu trabajo de Darcy? Que bueno, creo que, digamos, si mi intuición es correcta, creo que sé por dónde va, pero quisiera escucharlo de ti. Porque también hay mucho trabajo histórico. De hecho, no aquí estoy en mi recámara, pero en mi biblioteca tengo un libro sobre agua en Zacatecas que tiene algunas cosas históricas. Entonces, y de nuevo, o sea, como les dije cuando eran mis estudiantes, mis asistentes de investigación y mis postdocs, digamos, siempre hay que usar la historia como una herramienta, ¿no? Entonces, a lo mejor valdría la pena también ver que en la historia, porque lo que tú dices de la cervecería es muy típico de Tecate y es muy típico de Tehuacán. O sea, cuando hice trabajo de campo allá, la gente, y bueno, tú lo sabes, cuando fuimos a hacer trabajo de campo a Zacatecas,
Mucha gente se emociona de participar en la mina, ¿no? O sea, de trabajar en la mina, mucha gente se emociona de que exista una cervecera. O sea, en realidad, le gusta o no le gusta a quienes estudiamos industrias extractivas, dan empleos y la gente necesita comer. Entonces, pues es una reflexión que creo que es muy interesante y de nuevo, muchas gracias. Creo que Antonio seguía. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias, Raúl. Antonio, efectivamente, adelante, por favor. Ya. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me pareció bastante interesante y sobre todo el esfuerzo comparativo con ciudades diversas, ¿no? Aunque más o menos todas centradas en el altiplano mexicano. Me hubiera gustado saber qué estaría pasando en otras ciudades, por ejemplo, como San Cristóbal de las Casas, ¿no? Que compite con la Coca-Cola, si no Daniel me corrige, o el caso, por ejemplo, de Baja California, también con la vitivinícola Madero, o lo de Torreón, ¿no? Pero bueno, digo, el hubiera y el que uno desee es diferente a lo que se puede y cuáles son los objetivos. Pero reitero mis felicitaciones y tengo como dos. Una es como duda metodológica. Sin duda, hablar de conflictos siempre nos lleva a una visión dualista, ¿no? Entre el afectado y los que son los que provocan la afectación. Yo no sé si podamos seguir discutiendo en términos socioambientales de una conflictividad, ¿no? O sea, como si nada más hubiera dos actores, aunque hay una diversidad de actores que participan en lo mismo. Aquí la pregunta es, ¿por qué no hablar mejor de problemáticas socioambientales que permiten, ¿no?, la intervención de diversos actores sociales en diversas escalas y en diversos momentos? Esa sería la primera. Lo segundo, yo me imagino que tanto en el caso de Alejandra como el de usted están muy influenciados por nuestro querido Raúl sobre esta idea de los conflictos invisibilizados, pero que están ahí. Yo me pregunto si no habría que más bien tratar no de invisibilizarlos más, o si más bien no están invisibilizados para nosotros, ¿no? Pero para la gente están en su día a día. Entonces, creo que ahí metodológicamente tendríamos que darle un giro diferente a esta invisibilización de las problemáticas. Y el tercer comentario sería, que creo que ya no lo mencioné para el caso tampoco de Alejandra, pero quizá tomar las tesis de Martínez Alier, ¿no?, sobre los movimientos ecologistas en sus diversas características, desde distributivos, etcétera, etcétera, quizá nos podría acercar a una perspectiva, digamos, entre comillas, más ecologista. Y una pregunta muy concreta, ¿por qué no hablar de lo que usted está viendo en algunos casos, y por ejemplo lo que vio Alejandra, sobre ecologías de acción política, más que sobre movimientos sociales o esta cuestión de la conflictividad de sociedad ambiental? Y regresando a la pregunta original, bueno, al comentario original, quizá a mí me hubiera gustado saber por qué esas ciudades y no otras. O sea, en general, México tiene casi todas las ciudades un estrés hídrico bastante importante, digo, quitando la Ciudad de México, que es el mayor ejemplo, pero tenemos varias ciudades con estrés hídrico, tanto en el norte, sur, y eso depende también de no depende forzosamente de las ecologías. Entonces, quizá me hubiera gustado saber, en términos de naturaleza, por qué esas ciudades y no otras. Esos serían básicamente mis comentarios. Y muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, Daniel, Pues, Daniel, Y luego voy a protestar, Daniel, sobre este monopolio de Raúl, de asistente de investigación, director de tesis, luego estancias postdoctorales, luego quién sabe qué más. No, oye, ya luego te comento en corto, Raúl. Bueno, gracias. gracias, Daniel, Antonio.
Daniel. Espera un momentito, Luz, porque quiero hacer una pregunta y un comentario que viene muy ligado con lo que acaba de decir Antonio. Entonces, nada más para que ahí me pueda recoger todo en conjunto. Este, yo también iba a hablar sobre la parte metodológica, pero no sobre, bueno, lo que pregunta Antonio, pero a mí me llamó la atención las dimensiones distintas cuando hablas de ciudades, porque en algunos casos sí son ciudades y en otros casos son alcaldías y en otros casos son zonas conurbadas, ¿no? Entonces son diferentes dimensiones. Entonces, Sí. y eso no lo vi reflejado en tu presentación. La pregunta específica es, ¿cómo justificas desde la metodología esta diversidad de dimensiones, ¿no? Porque además también estamos hablando no solamente del espacio, sino estamos hablando de las personas, de la población que ahí habita y de las características de la población que habita, que son muy diferentes. Muy diferente la población que habita en San Miguel de Allende, ¿no? A la población que habita en Xochimilco, que muchos de los pueblos se autodenominan como pueblos originarios, sea lo que sea que esto signifique, ¿no? Ujú. Pero entonces sí hay una gran diversidad, tanto espacial como del tipo de población que habita cada lugar, ¿no? Entonces, un poco de explicar cómo llegaste a una justificación para estos casos, ¿no? Este, el otro asunto tiene que ver con, a lo mejor, no he leído tu trabajo, Ime, yo estoy interpretando a partir de lo que nos presentaste. Esto que hablas tú de las informalidades difusas, ¿no? Este, de pronto me surgió una pregunta a la mitad de la presentación y al final parece ser que yo me la puedo explicar, autoexplicar con estas informalidades difusas, pero quisiera una retroalimentación tuya en ese sentido. Este, Cuando hablamos de ciudades, hablamos de que hay una estrategia informal y una estrategia formal. Cuando hablamos de comunidades rurales, encontramos que hay una serie de estrategias que yo no me atrevería a llamarlas formales o informales, sino son estrategias paralelas de manejo del agua, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría saber si en algún momento de tu investigación tomaste en cuenta los datos de migración del campo a las ciudades que estás estudiando, porque eso también llevaría a que la población que migra de un lado a otro lleva esta conformación mental, digamos, de estrategias multifuncionales o alternativas. Y entonces, en un contexto urbano, eso ya no aplica tanto en formal e informal, sino en alternativas que existen de la población para abastecerse de agua, ¿no? Raúl y Antonio aquí me han escuchado o en otros foros me han escuchado muchas veces decir que los lugares que tienen más propensión a una inseguridad hídrica y que no tienen otra, este, eh, en una crisis hídrica son las ciudades, ¿no? Ujú. Las zonas urbanas, si falla una estrategia, pueden retomar otra. Si esa falla, pueden retomar otra. Tienen un repertorio de estrategias. Ciudades no. Y lo estamos viendo ahora en el caso de Monterrey, ¿no? La población que sale a comprar agua a las diferentes tiendas que tienen ahí y luego hay una escasez de agua embotellada, ¿no? Terrible, porque es la única estrategia que ellos tienen para tener agua, aparte de la, digamos, la formal, entre comillas, por tubería, ¿no? Entonces, un poquito esto, no sé si tiene algo que ver con las informalidades difusas de las que nos hablas, o de plano ya es una fumada murillesca. Entonces, eso eran mis dos comentarios. Y, Sí, perdón, ahora sí, adelante, te doy la voz. gracias. Bueno, aquí tomé nota de lo que me Perdóname, comentaron. Sí. perdónime. Luz Romero, si tenía un Ah, comentario. Sí, sí, también iba más o menos como en el sentido que tú estás planteando, Daniel. Tal vez me inquieta esto de los contextos urbanos porque yo más bien mis trabajos han sido en contextos rurales, en comunidades campesinas, en comunidades indígenas, donde sí hablamos de estrategias
en esta combinación formal-informal, pero desde la gente, desde cómo la gente responde, reacciona, se organiza, se construyen estas regulaciones, estas instituciones, ¿no? En estos contextos rurales. Entonces, cuando hablamos de informalidad en contextos urbanos, pues sí me genera como inquietud, como duda, un tanto lo que tú mencionabas. Por ejemplo, Ime hablaba de, no recuerdo en qué ciudad, pero hablaba de pozos que estaban como clandestinos, como en la informalidad. Entonces yo me pregunto, bueno, pozos clandestinos, informalidad, si son pozos que no tienen concesiones, ¿quiénes los manejan? ¿Cómo se organizan? O sea, eso no me inquieta, ¿no? Me inquieta, no lo escuché en tu presentación o a lo mejor no tomé mucha atención, pero eso me inquieta. La respuesta de la gente, ¿no? Ante esas situaciones, ante los tandeos. Yo, por ejemplo, me puedo ubicar en contextos urbanos aquí en donde vivo, ¿no? En una colonia popular en el sur de la ciudad, en donde cuando se organizó, se originó la colonia, las gentes, incluida yo, me tocaba irme a las 4 de la mañana junto con otro grupo de gentes que ya nos habíamos organizado para ir a traer la pipa. O teníamos una caja de ahorro para comprar la pipa. Entonces, en contextos urbanos, esto de la informalidad me genera cierto ruido cuando no se habla de la participación de la gente. Ajá, de la gente. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, tú hablaste bueno, yo quisiera que me platicaras un poquito sobre el comportamiento de la gente en esta informalidad que tú mencionas, ¿sí? Porque hablas de los piperos y que ahí hay como un mercado medio extraño y lo mencionas como que es la informalidad, porque aunque los piperos están, digamos, legales, pero que hay un mercado ahí informal del agua. Ajá. Pero ¿qué es lo que dice la gente, no? Ante esta situación de los piperos o ante el tandeo del agua, ¿cómo reaccionan? Se organizan, hay por ejemplo, por cuadras, en ciertas colonias hay algún representante, se nombra un representante, hacen algunos oficios manifestados conformidad por el tandeo, o sea, eso tal vez también es parte de mi deformación porque finalmente soy antropóloga y me interesa mucho, ¿no? El comportamiento, la respuesta de la gente, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si me pudieras platicar un poquito de esta informalidad en estos contextos urbanos que mencionas. Eso sería. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo aquí tomé algunas notas, voy a tratar de explicarles más o menos cómo fue el avance de esta investigación y cómo se ha ido transformando y cómo ha ido descubriendo nuevas necesidades teóricas y explicativas, porque el tema del agua, mi primer acercamiento al tema del agua fue desde la teoría de la economía ambiental. Entonces, cuando me enfrento a este crisis del agua en México, descubrí que la economía ambiental no me respondía absolutamente nada. Entonces hice un tránsito desde ahí hacia la economía ecológica y luego hice un tránsito hacia la ecología política y luego también a incorporar el marco teórico no institucional. Lo que yo busqué en el momento de plantear mi problema de investigación fue encontrar los puntos de encuentro de estas teorías. Entonces, yo fui a Martínez Alier precisamente a esta categoría de los conflictos ecológicos distributivos que me diera para explicar las relaciones de poder que se establecen por intereses económicos políticos y que a fin de cuentas están reflejados ahí en el caso concreto. Ahora, como ustedes, como me lo mencionaba el doctor Antonio, creo que tengo que migrar a irme de los conflictos hacia esto de las problemáticas socioambientales, porque si hay cierta conflictividad
pero que a lo mejor ya esta escala de si el conflicto es manifiesto, latente, invisible, en estos conflictos precisamente transitan por muchos periodos, pero no desaparecen. Yo retomé un poco un concepto que está trabajando David Madrigal del no conflicto, porque creo que toda esta conflictividad, lo peligroso es que estamos asimilando esta conflictividad como normal y entonces empezamos a acostumbrarnos, como pasó con el agua embotellada, o sea, acostumbrarnos a que ya no es un reclamo que yo abra la llave y pueda tomar el agua y sale de la agenda pública, y entonces a ningún organismo operador el día de hoy le preocupa que el agua sea bebible o no. Ahora nos estamos acostumbrando a los tandeos. Ahorita que me pregunta la doctora Luz Romero de cómo lo vive la ciudadanía, yo les puedo decir que en entrevistas lo más sorprendente que yo escuché, y fue de mis primeras entrevistas, fue que dos mujeres en Xochimilco me dijeran, pero aquí no tenemos problemas de agua. Entonces yo en ese momento dije, bueno, creo que planteé mal mi caso de estudio, pero en la profundización pues de la entrevista me dicen, no, pero ¿cómo va a haber problema? O sea, nosotros recibimos 2 días y a veces 3 a la semana agua. Y entonces eso ya implica que uno vaya entendiendo que se ha asimilado como normal los tandeos. Ahora, yo encuentro, sobre todo en el caso de Zacatecas, que esta percepción de escasez responde a intereses económicos para impulsar proyectos de infraestructura que son muy caros y que podría haber otras alternativas, pero que siempre se piensa en estas grandes inversiones. Bueno, creo que ahí trato de responder lo que me planteaba el doctor Antonio. Espero que sí. Y esto de las ecologías de acción política, bueno, creo que sí. Como les digo, pues yo he hecho un tránsito como para tratar de explicar estos conflictos. Ahora, a partir de los hallazgos de estos casos, yo encuentro que tengo que a lo mejor como tratar de migrar a las teorías de la complejidad, porque necesitamos ver pues como el todo en esto que está sucediendo en la política hídrica en México. Porque estas ciudades y no otras. La idea, la verdad es que al inicio fue hacer pues un estudio comparativo, y yo creo que la primera intención fue comparar la ciudad de León versus la ciudad de Aguascalientes, que son un tanto comparables, porque son ciudades industrializadas con la característica de tener un alto estrés hídrico. Pero la verdad es que luego yo quise abarcar un espectro más amplio para más que comparar, buscar contrastar y abarcar ciudades diferentes, con diferentes características que me dieran para como dar mayor explicación a mi pregunta de investigación. Como mencionaba el doctor Murillo, por ejemplo, Xochimilco no se parece nada a San Miguel de Allende. San Miguel de Allende y Aguascalientes tampoco son muy parecidos por esto de las migraciones. La verdad es que me acerqué un poco a caracterizar las migraciones, pero a veces también tenemos limitaciones porque fue parte de mi tesis de doctorado, y entonces pues había temas que ya no podía profundizar, y creo que sí las migraciones caracterizan también cómo se configura la gestión del agua en estas ciudades. Xochimilco, incluso en entrevistas, me decían los originarios de Xochimilco, es que llegan los migrantes de Hidalgo, de Puebla, y ellos tienen una relación diferente con el agua. Y eso ha cambiado el espacio en Xochimilco, porque tratan de rellenar zonas del canal para construir viviendas, etc. O sea, hay una relación diferente con el agua. En San Miguel de Allende, bueno, pues el que haya una presencia de extranjeros ahí también hace una diferencia, porque hay mucha participación, hay muchos ONGs,
Y hay una relación con las organizaciones de gobierno, digamos que solo de te recibo, te escucho, pero a fin de cuentas no cambia la forma en que yo planeo la política pública sobre el agua. Es a lo mejor el único organismo operador en los que yo estuve haciendo entrevistas que tenían como un contacto mayor con la ciudadanía. Los demás no. Yo estuve en SACMEX, he estado aquí en Chiapas. En Veolia, pues obviamente no me dieron la entrevista, que ahí es un poco difícil pues que accedan. Pero en Zapasma, que es el organismo operador de San Miguel de Allende, digamos que hay como esta cercanía, pero eso no implica que haya una injerencia de la ciudadanía en la agenda pues, del organismo operador. Déjenme ver. Yo, como comentaban, pues hay otras ciudades que tienen casos muy interesantes. Incluso el caso de San Cristóbal fue uno de los casos que de inicio quisimos hacer, pero la verdad es que a veces también hay limitaciones de recursos para moverse pues en regiones que me quedaban a mí más lejanas, y esa fue pues la limitante básicamente. Algunos compañeros del laboratorio del doctor Raúl pues trabajaron algunos de estos casos, pero bueno, yo espero que al menos terminando mi caso de estudio de la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, pueda irme hacia el caso de San Luis, que son los que tengo como más cercanos, que también tiene una conflictividad muy, muy importante sobre el uso del agua. Bueno, está ahí. Sobre las informalidades difusas, yo creo que lo pensamos como desde dos puntos de vista diferentes con el doctor Murillo. Yo quise como salirme de esta dicotomía de lo formal y lo informal, porque efectivamente las prácticas comunitarias siempre han estado ahí. Digamos que no entraría dentro de lo informal, pero aún así se empiezan a configurar nuevas prácticas ahí mismo. O sea, estos pozos que no tienen concesión del agua, aquí me preguntaban si es como los que están registrados en Conagua. Sí, por ejemplo, en San Miguel de Allende hay una diferencia entre las concesiones de Conagua y los registrados en la CFE. Entonces ahí ya estamos hablando de que hay mayor número de pozos conectados según la base de datos de la CFE respecto a los que tiene Conagua. Hay pozos que hay pipas o negocios de pipas que no son legales, o sea, no están constituidos y usan estos pozos que no tienen concesión para abastecerse de agua. Esa es una constante. Yo encontré muchos actores empresariales, del sector público, incluso pues activistas también, participando en negocios de pipas, en la negociación de la válvula, y o sea, estas actividades que salen pues ahora sí que de lo legal. Entonces yo traté pues como de armar este concepto buscando decir que no es que algo sea formal e informal, sino que también se están configurando nuevas características en este juego de los mercados del agua, porque el Estado ha sido tan omiso que entonces, como es un bien necesario, pues tiene que abastecerse de algún lado. Entonces, estas pipas, ¿qué características tienen? Por ejemplo, aquí en Zacatecas, pues que se abastecen de pozos que tienen muchos años y que por lo regular no tienen concesión. Ahora, habría que decir que todas las concesiones que usan estos negocios de pipa no son para negocios de pipa, son para agricultura, y algunos pozos que quedaron sin concesión de hace muchos años. En Zacatecas el problema es que esos pozos casi siempre están aledañas al afluente de Aguas Negras y no hay quien regule esto. Entonces la gente sabe que tiene que pedir agua de pipa, pero de antemano saben
que les puede hacer daño en la piel si se bañan con ello, pero pues es que no hay de otra. Entonces, ese es el panorama. No sé si se me queda algún comentario fuera. Creo yo, de lo que estuve anotando aquí, que hablo de lo que me mencionan. Gracias, Ime. Muchísimas gracias. Raúl, ¿querías hacer algún comentario? Y sé que estamos ya pasados de la hora, entonces se supone que esto termina a la 1, pero nada más quería hacer un comentario por lo que decía Luz Romero sobre la formalidad e informalidad, sobre lo que tú preguntabas. El problema, de hecho, en Wireswater hay un artículo, Marini Ranganasan hizo otro, o sea, hay muchas definiciones de lo que es formal e informal. Yo soy ostromiano, ustedes saben, entonces yo tengo mis divisiones entre las reglas formales e informales. Pero el punto importante que aquí creo yo que es la obligación de proveer el recurso, y eso está en la Constitución y está en el artículo 115 constitucional y también está en el 4, es del Estado. Entonces, una provisión formal de agua tendría que venir en la red, tendría que venir, digamos, organizada desde el Estado. Cuando la sociedad se autoorganiza, sobre todo en organizaciones autogestivas, para la provisión del agua, pues es cuando podemos hablar un poco más digamos, se llama informal no porque no sea formal en el sentido de que no estén bien organizadas las redes, las reglas de cómo se comparte el agua y demás. En realidad están bien organizadas estas redes, pero no vienen desde el Estado, por eso se colocan más en el espectro de lo informal, y que es precisamente la innovación teórica que trae IME a la discusión, ¿no? O sea, que no existe esta dicotomía así de formal e informal, sobre todo cuando, por ejemplo, los tandeos que representarían una forma informal, aun si las pipas vienen, Luz Romero lo presenta, ¿no? O sea, la sociedad va y compra la pipa, o sea, ya no es ni siquiera un servicio público, es ir a comprar una mercancía, ¿no? Entonces, es formalizar la informalidad, ¿no? O sea, y sobre todo darle permiso al Estado de no ofrecer los servicios, que como saben todos los que han leído mi trabajo, yo le pongo la responsabilidad fair and square sobre el Estado, ¿no? El Estado es responsable de ofrecernos un servicio público. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución, y no hay regla más fuerte que la Constitución. Muchas gracias y felicidades de nuevo, Ime. Gracias, doctor. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final de esta sesión. Yo les agradezco mucho a Alejandra y a Ime haber participado, haber compartido sus trabajos, y espero de verdad que nos sigan acompañando en las siguientes sesiones de este seminario. Y quiero darle las gracias pues especialmente a Raúl, que fue quien me condujo a Ime y a Alejandra, y a Antonio Escobar, siempre su presencia, sus comentarios y sus preguntas preguntas críticas y comentarios críticos, y a todos los demás que participaron, que se conectaron. Yo sé que el internet ha estado muy mal desde el lunes pasado, hemos tenido muchos problemas de internet, y hubo personas que se comunicaron conmigo porque estaban conectadas en algún momento y desaparecieron de pronto, fue porque tenían problemas de internet. Entonces, yo espero que en la próxima sesión de este seminario estos problemas ya no se presenten, o si se presentan, pues que sean menores. Y un anuncio nada más final. Como ustedes saben, este seminario se hace cada mes, a finales de cada mes, pero debido a las vacaciones académicas, el seminario de julio lo vamos a hacer el día 13. Entonces, o sea, ya prácticamente mañana. Entonces, espero que podamos contar con la asistencia de todos ustedes. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por su presencia, sus comentarios y sus ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias por organizar, Daniel. Gracias a todos por participar. Gracias a todos. Gracias a las Buena expositoras. tarde. Gracias. Gracias, expositoras. Gracias, felicidades. Gracias. Saludos.